Carmilla, Sheridan Le Fanu. Prólogo. En un papel adjunto al relato que sigue, el Dr. Hesselius ha escrito una nota bastante elaborada que acompaña con una referencia a su ensayo acerca del extraño tema sobre el que el manuscrito arroja luz. Este misterioso tema lo trata, en ese ensayo, con su habitual erudición y agudeza, y de un modo notablemente directo y condensado. Constituirá un volumen en la publicación de los escritos completos de este hombre extraordinario. Dado que en este volumen publico el caso tan solo para interesarles, no voy a anticiparme a nada a la inteligente dama que lo relata. Y, tras debida reflexión, me he decidido, consecuentemente, a abstenerme de presentar ningún precis del razonamiento del sabio doctor, o extracto alguno de su exposición sobre un tema que, según él describe, no es improbable que tenga que ver con algunos de los más profundos secretos de nuestra existencia dual y sus intervenciones. Me sentí ansioso al descubrir ese papel, por volver a abrir la correspondencia iniciada por el doctor muchos años antes con una persona tan inteligente y escrupulosa como parece haber sido su informante. Con gran sentimiento mío, sin embargo, averigüé que la dama había muerto en el intervalo. Es probable que ella no hubiera podido añadir gran cosa al relato. El comienzo del horror. En Estiria, aunque no pertenecemos en absoluto a la grandeza, habitamos un castillo, o schloss, una pequeña renta en esa parte del mundo. Da para mucho. 800 o 900 libras anuales hacen maravillas. Muy a duras penas nuestros ingresos nos hubieran colocado entre los ricos de la patria. Y mi padre es inglés, y yo llevo un apellido inglés, aunque jamás he visto Inglaterra. Pero aquí, en este sitio solitario y primitivo, donde todo es tan asombrosamente barato, no veo de qué modo una cantidad de dinero mucho mayor podría añadir nada en absoluto a nuestras comodidades o incluso lujos. Mi padre perteneció al ejército austriaco y se retiró con una pensión y su patrimonio, comprando esta residencia feudal y los pequeños dominios en los que se alza una ganga. Nada puede ser más pintoresco o solitario. Se yergue sobre una pequeña eminencia en un bosque. El camino, muy viejo y estrecho, pasa frente a su puente levadizo, jamás levantado en mi tiempo, y a su foso, provisto de percas y navegado por muchos cisnes. Sobre su superficie flotan hojas de lirios de agua. Sobre todo esto, el schloss muestra su fachada de innumerables ventanas, sus torres y su capilla gótica. El bosque se abre en un claro irregular y muy pintoresco frente a su puerta, y a la derecha, un empinado puente gótico permite que la ruta cruce en un riachuelo que serpentean en las sombras a través del bosque. He dicho que es un sitio muy solitario. Juzga si digo la verdad. Mirando desde la puerta de la sala hacia el camino, el bosque en el que se alza nuestro castillo se extiende 15 millas hacia la derecha y 12 hacia la izquierda. El pueblo habitado más cercano se encuentra a unas 7 de vuestras millas hacia la izquierda. El schloss habitado más cercano de alguna relevancia histórica es el viejo general Spildorf, casi a 20 millas hacia la derecha. He dicho el pueblo habitado más cercano, porque a tan solo 3 millas hacia el oeste, es decir, en dirección al schloss del general Spildorf, hay un pueblo en ruinas, con su curiosa y pequeña iglesia, ahora sin techo, en cuya nave están las tumbas esculpidas de la orgullosa familia de los Karnstein, ahora extinguida, que en otros tiempos poseyó el inigualable desolado Chateau, que en lo más denso del bosque domina las silenciosas ruinas de la ciudad. Respecto a la causa del abandono de este lugar sorprendente y melancólico, existe una leyenda que te contaré en otro momento. Contaré ahora hasta qué punto es minúsculo el grupo formado por los habitantes de nuestro castillo. No incluye a los criados ni a los subalternos que ocupan habitaciones y las edificaciones anexas al schloss. Escucha y asómbrate. Mi padre, que es el hombre más amable del mundo, pero que está envejeciendo, y yo, que en la época de mi relato tenía solo 19 años, 8 años han pasado desde entonces. Yo y mi padre constituíamos la familia en el schloss. Mi madre, una dama estiria, murió siendo yo una niña. Pero yo tenía una ama de excelente carácter que había estado conmigo casi diaria, que desde mi primera infancia no puedo recordar la época que en su grueso rostro, bondadoso, no constituía una imagen familiar en mi memoria. Era Madame Perrodon, natural de Berna, cuyos cuidados y buen carácter supieron en parte para mí la ausencia de mi madre, a la que perdí tan pronto que ni siquiera la recuerdo. Constituía el tercer comensal en nuestra mesa. Había un cuarto, Mademoiselle de La Fontaine, una de esas damas a las que ustedes llaman, según creo, institutrices de educación social. Hablaba francés y alemán. Mi ama, por otro lado, hablaba francés y un
inglés poco imperfecto. A ella, mi padre y yo añadíamos el inglés, que en parte para evitar que se convirtiera en una lengua perdida entre nosotros, y en parte por motivos patrióticos, hablábamos diariamente. La consecuencia de todo ello era una Babel ante el que los forasteros solían reír, y que no trataré en absoluto de reproducir en este relato. Y había además otras 2 o 3 damitas, amigas mías, más o menos de mi misma edad, que eran visitantes ocasionales durante periodos más o menos largos. A veces yo devolvía esas visitas. Este era nuestro medio social habitual, pero, naturalmente, podían producirse visitas de vecinos que vivían a tan solo 5 o 6 leguas. Mi vida, pese a todo, era más bien solitaria. Puedo asegurártelo. Mis gobernantes tenían sobre mí tanto control como es posible imaginarse que eran capaces de tener personas tan sensatas sobre una muchacha de bien consentida, a la que a su padre permitía actuar a su voluntad prácticamente en todo. El primer acontecimiento de mi existencia que produjo en mí y en mi mente una impresión terrible que de hecho jamás se ha borrado, fue uno de los primerísimos incidentes de mi vida que puedo recordar. Habrá gente que le considere tan trivial que no merece la pena consignarlo aquí. Ya verán ustedes, sin embargo, en su momento, por qué lo menciono. El cuarto de los niños, como lo llamaban, aunque lo tenían entero para mí sola, era una amplia habitación en el piso superior del castillo, con un alto techo de roble. No debía tener más de 6 años cuando... Cierta noche me desperté, y mirando la habitación a mi alrededor desde la cama, no vi a la doncella encargada de aquel cuarto. Tampoco estaba allí mi niñera, y me creí sola. No me asusté, porque era una de esas felices criaturas a las que deliberadamente se mantiene en la ignorancia de las historias de fantasmas y los cuentos fantásticos, y todos esos conocimientos que hacen que nos tapemos la cabeza cuando la puerta cruje súbitamente, o el aleteo de una vela, a punto de extinguirse, hacía brillar, y hacía bailar sobre la pared cerca de nosotros la sombra de uno de los pilares de la cama. Me sentí molesta y ofendida al encontrarme, según entendí, desatendida, como preparación de un robusto estallido de bramidos. Entonces, ante mi sorpresa, vi un rostro solemne, pero hermoso, mirándome al lado de la cama. Era el rostro de una joven dama, arrodillada, que tenía las manos bajo la colcha. La miré con una especie de asombro complacido y dejé de gemir. Me acarició con sus manos, y se tendió a mi lado en la cama, y me atrajo hacia sí, sonriendo. Me sentí de inmediato deliciosamente confortada, y volví a quedarme dormida. Me desperté con una sensación como si 2 agujas se me hundieran profundamente en el pecho simultáneamente, y grité muy fuerte. La dama retrocedió con sus ojos fijos en mí, y luego se deslizó al suelo, y según creí, se escondió debajo de la cama. Estaba ahora asustada por primera vez, y aullé con todas mis fuerzas. La niñera, la doncella, el ama de llaves, todas acudieron corriendo, y al oír mi historia, se la tomaron a la ligera, confortándome entre tanto como podían. Pero, aún siendo niña, pude darme cuenta de que sus rostros habían palidecido con una insólita expresión de ansiedad, y vi que miraban debajo de las mesas y que abrían los armarios. Y el ama de llaves susurró a la niñera: «Ponga la mano en ese hoyo de la cama, ¿sí? Se ha atendido a alguien aquí, con tanta seguridad como que no ha sido usted. El sitio está todavía caliente». Recuerdo que la doncella me acarició y que las 3 me examinaron el pecho, donde les dije que había sentido el pinchazo, y manifestaron que no había ninguna señal visible de que tal cosa me hubiera sucedido. Y la ama de llaves y las otras 2 sirvientas que tenían a su cargo el cuarto de los niños se quedaron de vela toda la noche, y desde aquel tiempo alguna sirvienta veló invariablemente en el cuarto de los niños hasta que tuve como 14 años. Estuve muy nerviosa durante largo tiempo después de aquello. Llamaron a un médico que era pálido y muy mayor, que bien recuerdo su largo rostro saturnino, ligeramente punteado de viruela, y su peluca castaña. Durante una buena temporada, en días alternados, venía a administrarme mi medicina, que naturalmente yo odiaba. La mañana después de haber visto esa aparición, me encontraba en un estado de terror. No pude soportar que me dejaran sola, pese a ser de día, y ni un solo momento. Recuerdo que aquel día mi padre subió, y de pies junto a la cama, me habló alegremente, haciéndome un buen número de preguntas, y riéndose de todo. Y de todo corazón, ante una de las respuestas, me dio golpecitos en el hombro, me besó, y me dijo que no me asustara, que no era más que un sueño y que no podía hacerme daño. Pero no me sentí tranquila, porque yo sabía que la visita de la extraña mujer no había sido un sueño, y estaba terriblemente asustada. Me consoló un poco el que la doncella del cuarto de los niños
me asegurara haber sido ella la que había venido a verme, y que se había tendido a mi lado en la cama, y que yo debía estar medio soñando para no haber reconocido su rostro. Pero esto, aunque afirmado por la doncella, no me satisfizo totalmente. Recuerdo que, en el curso de aquel día, un venerable anciano que con sotana negra vino a mi habitación con la niñera y el ama de llaves, y que habló un poco con ellas, y conmigo muy amablemente. Tenía una cara muy dulce y afable, y me contó que iban a rezar, y me unió las manos y quiso que yo dijera mientras ellos rezaban: Señor, escucha todas las buenas plegarias por nosotros, en el nombre de Jesús. Creo que eran de esas palabras precisas, ya que a menudo las repetí para mí, y mi niñera durante años me las hizo decir en mis rezos. Recuerdo profundamente el dulce rostro pensativo de aquel anciano de cabello blanco, con su sotana negra, de pie en aquella tosca habitación marrón, de techo alto, rodeado por el vasto mobiliario de la moda de 300 años atrás, y la escasa luz que entraba en aquella atmósfera sombría, a través de la pequeña celosía. Se arrodilló, y las 3 mujeres con él, y rezó en voz alta con una voz vehemente y temblorosa, durante lo que me pareció un largo rato. He olvidado toda mi vida anterior a aquel acontecimiento, y algún tiempo posterior me resulta también oscuro, pero las escenas que acabo de describir permanecen vívidas como las imágenes aisladas de la fantasmagoria rodeada de tinieblas.